voluntaria y se somete a la voluntad de un Dios único. El árabe es aquella persona de la raza semita o que habla árabe. ¿Correcto? Exactamente. ¿Y de dónde surge, Isa, este mito? Porque eso no es algo nuevo, ya viene de mucho tiempo, ¿no? Esa confusión que debemos aclarar. Bien, yo también me he fijado, digamos, que este tal vez sea uno de los mitos más antiguos de la historia. Y aquí debemos explayarnos un poquito, ¿sí? De que las personas, como se conciben a sí mismas, tienden a concebir a los demás. Es decir, como uno se percibe a sí mismo, como uno se ve, tiende a verlos a los demás. Hay muchos dichos populares, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el ladrón cree que todos son de su condición, ¿no es cierto? Los pueblos de la Edad Media, que es cuando surge la prédica, el mensaje del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, estaban formados por pequeños principados, ¿sí? Dirigidos por nobles o imperios que gobernaban a varios pueblos. No había ningún estado basado en una religión. No había tampoco ningún estado ideológico. La gente no podía reconocer esas nuevas formas de estado que ahora sí son más frecuentes. La gente se veían siempre como parte de una tribu, como parte de una nación, como parte de un reino. Nunca como parte de una forma de pensar mundial o una doctrina universal. El musulmán, cuando aparece desde el principio, es una doctrina con aspiraciones mundiales. Pero resulta que los vecinos de los musulmanes no podían verlos y reconocerlos de esa manera. Entonces utilizan los propios modelos locales que ellos tenían y en vez de decir, por ejemplo, musulmanes, que hasta la misma palabra musulmán es nueva, utilizaban la palabra sarraceno, por ejemplo, que significa oriental. Utilizaban la palabra maometano, ¿no es cierto? Utilizaban la palabra ismaelita, por ser árabes descendientes de la tribu de Ismael. Entonces vemos que la misma humanidad en esa época, especialmente los vecinos de los musulmanes, no podían reconocer sino un modelo en referencia a una raza, en referencia a una tribu. No podían entender en ese momento lo que significa tener una ideología. Bien, estamos hablando que al principio hay una gran cantidad de musulmanes que son árabes. Incluso el profeta era árabe y el Corán, la revelación divina, está escrito en árabe. Y ese es el texto original que no se ha cambiado desde su revelación hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿También es parte del mito de esa situación? Yo diría que esos factores que son hechos históricos comprobados, digamos, como bien lo has dicho, ayudaron a crear ese mito. Es decir, que si yo tengo una cultura que de pronto está naciendo hacia el sur, hacia el este de Europa, y veo que la mayoría de los habitantes de esa zona o de los que dicen tener esa cultura son árabes, de raza árabe, en ese momento eran la mayoría, ¿sí? Porque recordemos que el Islam en su versión más moderna surge con la prédica del profeta Muhammad como un complemento a la prédica de las versiones más antiguas del Islam, que serían la del profeta Abraham, la del profeta Moisés, la del profeta Jesús, la paz sea con ellos. Es decir, que en las versiones antiguas del Islam eran otros pueblos los que recibían la revelación. Pero en esta versión más nueva es evidentemente en una ciudad árabe, en medio de una zona habitada por árabes, que surge la prédica del último mensaje del Islam. Entonces es normal que la gente a los alrededores asocie inmediatamente la prédica del Islam, ¿sí?, con la raza árabe. En ese momento era normal. Es normal también de que al encontrarse con que la revelación de Dios está escrita en idioma árabe y está recitada en idioma árabe porque el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, era árabe, también entre en las cabezas de la gente de que árabes y musulmanes eran lo mismo. Pero como digo, eso fue un error, ¿sí?, un error de las circunstancias históricas
normales de la Edad Media, el feudalismo, de la Edad Oscura, de la ignorancia, digamos, de la gente de esa época. Entonces hay que ver que ciertos hechos históricos, como la mayoría de árabes en los primeros tiempos del Islam, el hecho de que el Corán esté en árabe y de que Muhammad sea un hombre árabe, provocaron cierta confusión que hasta yo diría que es normal y aceptable para esa época. Recordemos que en esa época la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y muy poca gente podía viajar para saber exactamente cuáles son los pueblos, cuáles son las razas, ¿no es cierto? La mayoría de los habitantes del mundo apenas si conocía su pueblo y alguno que otro pueblo vecino. Entonces, partiendo de esta Edad Media así, es que en esa época se confunde lo árabe con lo musulmán. Pero si nosotros revisamos claramente la literatura del Islam, es decir, si revisamos el Corán, si revisamos la tradición del profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, vemos que para el musulmán está bien claro, una cosa es ser árabe y otra totalmente distinta es ser musulmán.